información. Bueno, es la 1:36 p.m, 1:36 p.m, y pasamos de inmediato a nuestra siguiente sección en este lunes, en el cual vamos a hablar con la periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa, que los lunes nos hace remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, Jacaranda, aquí con estas marchas, manifestaciones, declaraciones. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda Correa? Mira, voy a abonar tantito algo a esto desde otro lugar, porque mira, fíjate que ayer caminaba yo, o sea, caminé la marcha en sentido contrario, porque iba yo al Palacio de Minería, a la Feria del Libro, a presentar el libro del colega Alejandro Almazán, el de Jefas y Jefes, y bueno, iba yo caminando, no, o sea, fui con cierta calma, pero no pude, como en otras ocasiones, tomar testimonios o fotografías, porque pues iba yo caminando por ahí, ¿no? Entonces, mientras eso hacía, yo ahí preguntaba a la gente, oye, ya terminó la marcha, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el discurso? ¿Qué se dijo? ¿Por qué está usted aquí? Pero muy rápido, ¿no? Y digamos que así, a grandes rasgos, porque después llegué a mi casa y en la noche a escuchar con toda calma los discursos de quienes estuvieron ahí en el templete, ¿no? Varias cosas me llaman la atención, ¿no? La primera, Julio, tiene que ver, y lo acabamos de ver en esta cobertura que hizo Alex y el equipo de Astillero, ¿no? En el que vemos muchísima desinformación, Julio. Fue una marcha básicamente de enojo, ¿no? Contra el presidente, gente enojada, es el reflejo de una sociedad polarizada, desinformada, ¿no? Movida por las pasiones, los enojos e incluso los odios. Desde luego, con toda la honestidad y la claridad, no estoy descalificando a quienes hayan ido, pero por lo que yo escuchaba y por lo que también fui conversando, pues bueno, me di cuenta de todo eso y sobre todo ante esta falta de desinformación y una marcha que está totalmente construida, ¿no? Por el odio y el enojo hacia Andrés Manuel López Obrador concretamente, pues denota una falta de información y de claridad de estas reformas secundarias a la ley electoral, es decir, el llamado Plan B, y cuyo contenido ha sido totalmente distorsionado por la oposición y que fue tomado por quienes asistieron a las marchas. Ojo, podemos discutir esas leyes secundarias, tú ya lo has hecho. Creo que hay algunas cosas en las que yo podría tener algunas objeciones, ¿no? De lo que se compartió ahí. También podemos discutir la manera en cómo se aprobó, ¿no? Una suerte de fast track, un mayoritario de la oposición. Sí, digamos que se puede discutir, pero me parece que ha sido distorsionado a un punto en el que a mí me llamó muchísimo la atención y me preocupó terriblemente el discurso de una de las oradoras de esta marcha, y que fue con la que se culminó, Beatriz Pajés, de quien tú ya hiciste un profundo análisis ayer por la tarde-noche en una videocharla astillada. No voy a abundar más respecto al papel que juega Beatriz Pajés en esta oposición, muy cercana al grupo de Madrazo, o sea, este viejo prismo, ¿no? Y a mí lo que me pareció terrible es que la gente que estaba ahí, obviamente movida por el odio y el enojo, escuchó un discurso hueco en donde yo dije, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está este discurso interesante que realmente construya una idea de oposición que proponga un plan alterno de nación o de país, ¿no? A mí me pareció preocupante, y debo de decirlo, y muy peligroso el discurso, sobre todo de Beatriz Pajés, porque el del exministro o ministro en retiro, José Cosío, creo que fue un poco más moderado, pero el de Beatriz Pajés no solamente fue incendiario, sino mentiroso, y creo que ese peligro radica en que se está construyendo una narrativa peligrosa que está prácticamente adelantando un fraude para el 2024. Y no estoy diciendo algo que no haya
ella discurseado ayer en el Zócalo. Aquí leo textualmente, ¿no? Ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades. Vamos, decía Beatriz Pajés, a defender la democracia unidos para hacer frente a una emergencia nacional, ¿no? Hacer un muro de contención ante la destrucción del país. Y cuando ella llama ahí a mandar al basurero de la historia el plan B, dice unas cosas, Julio, que son unas grandes mentiras y son peligrosas. Abre las puertas, dice Beatriz Pajés en su discurso, porque abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente de la República. Se atropella derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de las mujeres, una reforma electoral misógina. O sea, Julio, ¿de qué estamos hablando? Realmente es una narrativa, o sea, en esta guerra de narrativas estamos escuchando el anuncio de un fraude en el 2024 por parte de un autoritarismo encarnado en Andrés Manuel, y creo que este discurso puede llevarnos a un callejón sin salida, una suerte de escenario bolsonarista a la mexicana que alimente el odio y las mentiras, Julio, porque si llegamos con ese fantasma de que Morena va a cometer un fraude, pues le estamos jalando a la cola al tigre y eso no conviene a nadie. O sea, veamos lo que pasó en Estados Unidos, veamos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, y que en ambos países llevaron a las tomas de los congresos de una manera muy peligrosa. Y creo que este tipo de discursos, lejos de sumar y de mostrar a una oposición que desde luego hace falta, porque eso es la democracia, nadie está diciendo aquí que perpetuemos el modelo de partido único, de que no haya contrapesos, al contrario, ¿no? Bienvenida una oposición, pero una oposición con proyectos inteligentes y que no alimente ni el odio ni las mentiras, Julio. Y mira, quiero terminar diciendo que no estoy descalificando de ninguna manera a las decenas de personas, cientos de personas que pues que llegaron, ¿no? Ahí a manifestarse con toda claridad y decir, yo no estoy de acuerdo contra las políticas de López Obrador. Claro, algunos veíamos como en esta cobertura que hizo Alex, insultan, o sea, es el uso del lenguaje a la Lili Telles y a la Javier Lozano groseros y que el cacas, y pura falta de inteligencia, ¿no? Entonces, Julio, creo que sí necesitamos una oposición, pero no esta, ¿no? Necesitamos una oposición que realmente esté dispuesta a sumar, a no olvidar lo que acabamos de vivir con el proceso de García Luna, Julio, porque, o sea, no podemos, digamos que olvidar lo que acaba de ocurrirnos. O sea, nos acaban de poner en la cara que hemos vivido en un narcoestado, Julio, y tenemos a Felipe Calderón tuiteando desde su exilio dorado para apoyar a la marcha, Ricardo Anaya, o sea, qué vergüenza, ¿no? Qué clase de manipulación también, pues a una ciudadanía que también quiere expresarse y quiere manifestar su enojo. Entonces, bueno, pues la verdad es que siempre es muy interesante lo que nos dice Jacaranda Correa. Hoy destaco particularmente esto, el episodio bolsonarista a la mexicana, de verdad, porque lo que estamos viendo y viviendo es como la élite, la cúpula que convoca, que maneja y que es la que tiene el interés profundo en lo que está sucediendo en actos como el de ayer en el Zócalo, pues es un episodio de bolsonarismo a la mexicana, que exacerba, que estimula el ánimo confrontacional de segmentos de derecha, de extrema derecha, de indefinición política e ideológica, que se sienten tentados, movidos y conmovidos por este tipo de discursos como el que está planteando Lili Telles y como el que ha planteado Beatriz Pajés, que son los discursos ruidosos, rupturistas, del escándalo, de la apariencia, de la valentía confrontacional, o sea, la vehemencia de quienes están contra la dictadura, el autoritarismo, y eso pega en ciertos segmentos en los cuales no hay la información suficiente o bien no hay
una condición de discernimiento distinta a lo que está, a lo que se está planteando y lo que está sucediendo en el país. Bueno, a mí se me hace que ya se nos atoró aquí, yo creo, el asunto de, pues de lo que, el asunto de esta comunicación con Jacaranda Correa. Déjeme ver cómo organizamos esto. Bueno, como le digo, ahí estamos con muchos comentarios. Ahí está ya, Jacaranda, ahí está. A ver, vamos a ver si ya. Trabada con esa llamada la computadora, qué horror. Pues sí, así sucede. A mí me ha pasado también. Se metieron las malas vibras digitales. Sí. Jacaranda, pues ya estamos al final de la intervención. ¿Qué nos dices ya en esta parte? Pues nada, digamos que esas son mis reflexiones, querido Julio. Solamente quería yo enfatizar pues en la necesidad, la urgencia de una verdadera oposición, de una oposición de verdad responsable que no alimente estos fantasmas de un fraude, porque creo que, como decía hace un instante, le estamos jalando la cola al tigre. Así es que, repito, creo que son importantes, no podemos descalificar la gente que estuvo ahí, tú ya lo dijiste, pero por favor, ¿no? O sea, seamos responsables y no alimentemos desde esa oposición calderonista, Ricardo Anayista, este tipo de discursos, Julio, ¿no? Un poco más de seriedad y un poco más de altura política. Si están cuestionando ciertas cosas, pues demuestren que hay otras posibilidades, pero yo, la verdad, Julio, nomás no le veo por ahí una salida, voces nuevas, ¿no? O sea, en fin, esas son algunas de las reflexiones que quería compartir hoy esta tarde aquí contigo y pues con la gente que nos escucha, Julio. ¿Cómo ves? Jacaranda, pues muy bien, hubo muchos comentarios que decían, estábamos en lo mero picudo con Jacaranda cuando se cortó la evolución de lo que ibas platicando, pero bueno, ya tendremos chance de ir comentando y precisando algunas de estas cosas en posteriores pláticas. Y bueno, pues por esta ocasión, Jacaranda, a reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte esta posibilidad de platicar en este lunes 27. No, pues al contrario, Julio, muchas gracias y solamente insistir en esta trampa que me parecía también peligrosa, decir que se le está abriendo la puerta al narco con ese plan B. O sea, cuando acabamos de ver que fue enjuiciado el secretario, el zar antidrogas de Calderón, o sea, verdaderamente estamos en el país de las mentiras, de la incongruencia, no sé, yo la verdad a veces digo, creo que voy a tomar un respiro porque se dicen tantas cosas, tantas mentiras que podemos ahí como exacerbar la tripa. Entonces, como dices tú, hay que echar un paso atrás y analizar con cautela, querido Julio. Así es, Jacaranda, te agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes, Jacaranda, gracias. Un abrazo, querido Julio, saludos a todas y a todos.